hablando de conquistas, reconquistas, sobre todo aquí en Andalus, lo hemos tratado mucho en el podcast anterior, en el que hemos hablado de islamofobia. Entonces, me gustaría hablar sobre la conquista y reconquista de Al-Ándalus. ¿Realmente hubo una conquista como tal? Porque, por ejemplo, hace poco vino aquí un invitado que era Ahmed Kaddour, habló de unos 20.000 hombres que conquistan toda una península, no sé si es exacto el dato, y luego vamos a hablar de la reconquista. ¿Realmente hubo una reconquista como tal y qué campaña militar dura tanto como 800 años? Lo complicado de esto, por ejemplo, hablar conquista o no, son las fuentes. Al final no tenemos muchas fuentes de esta época y la mayoría son posteriores. En principio se dice que hubo un primer avance de Tarek Nujiyet con aproximadamente 12.000 bereberes y luego vino una segunda de Musa con alrededor de 18.000 entre yemeníes, árabes, bereberes y tal. Al final hay que analizar bastante cada proceso. Por ejemplo, al final depende también de la fuente. Por ejemplo, en el Islam se usa la palabra apertura. No se usa, por ejemplo, conquista o tal. La apertura viene a decir que yo te doy entrada, por ejemplo, mental, por así decirlo, a creer en el Islam. Yo te estoy dando el Islam, por así decirlo. Entonces, esta apertura lo que conlleva es, primero, también hay que diferenciar también la época del profeta, por ejemplo, tal y como se hizo, como por ejemplo actualmente. Lo que hubo sí fue una batalla, que fue la batalla de Guadalete, donde se dio ese mismo año, donde vencieron las tropas de Tarek Nujiyet a Rodrigo. Y luego se dio la expansión, ya no se conoce ninguna batalla más. Ya fue más dialogada, por ejemplo, los judíos mismos se esforzaron en que llegasen, ya que sabían que iban a tener ventajas. Los nobles normalmente se mantenían su religión, mantenían todo, la libertad, sus hombres a cambio de pagar un impuesto adicional. Por ejemplo, Teodomiro, que gobernaba la región de Málaga, Almería, por ahí. Y luego ya cuando se conquista casi toda, quitando Covadonga, es cuando comienza la supuesta reconquista. Una pregunta ahí. ¿Cuánto se tarda en la conquista como tal? 2-3 años Porque la más o gente a lo menos. mejor piensa que es mucho tiempo, pero realmente 2, 3 años no es No, nada de tiempo. no es nada porque al final tú date cuenta que no es ir en línea recta, tú tienes que pasar por todas las ciudades y estar ahí, ¿sabes? No es como Co- y pasar con- la península ibérica y ya está entera claro, y conquistada. con tan pocos hombres. Vamos a tener en cuenta lo que ha sumado 12.000 más 18.000. O sea, Sí, 30.000 hombres, con mucho. claro, eso si se hubiese hecho a la fuerza costaba más porque necesitas batalla, pero al final, si tú pactas, por ejemplo, con Teodomiro, que gobierna Málaga, Almería y toda esa región junta, y acepta el Islam, ya todo eso está bajo el gobierno del emir de ese momento, los Banu Qasi, por ejemplo, que eran los Casio. Tú hablas con ellos, llegáis a un acuerdo, pues ya está toda la región del Ebro, está bajo tu autoridad. Digamos que no eran por batallas, si fuese sido por batallas, obviamente conquistar cada ciudad, un asedio, una fortificación, intentar entrar, tardaría muchísimo. Pero como hubo bastantes pactos en relación a esa conquista, se dio bastante pronto, incluso por excelencia, el Islam nunca fue un problema. Por ejemplo, la batalla por excelencia, la reconquista fue la de Covadonga, ¿no? Donde Pelayo se resistió tal y cual. No, Pelayo había aceptado el dominio musulmán, había ido a Córdoba, había pactado que se entregaba al Islam. Fue una batalla por los impuestos elevados que tenía que pagar. No aceptó los impuestos y ahí llegó realmente el problema, por así decirlo. Esa supuesta reconquista. Pero ahora, Hace poco leí, perdona que me interrumpa, sobre Pelayo y la batalla de Covadonga y realmente no sé si es cierto o no, ¿no? Veía que es algo que los relatos que se cuentan sobre la batalla de Covadonga como que son muchísimo más años después y que no hay nada realmente fiable sobre si existió como tal la base sobre la que se asienta la supuesta reconquista, ¿no? Porque tenemos muchos comentarios sobre nosotros somos hijos de Asturias, ahí es donde empezamos, ahí es donde empieza la reconquista y se forja una identidad española en la batalla de Covadonga como tal, que tardan 800 años es decir, el Islam tarda 2 años en conquistar España y se tarda luego 800 años en reconquistar. Es algo que como tal no tiene mucho sentido. ¿Realmente hubo esa batalla o qué se dice sobre esa batalla como tal? es muy gracioso porque tú, por ejemplo, lees las fuentes y los musulmanes te dicen, son 5 gatos tirando piedras desde una montaña, ¿sabes? Tú al final te lees los relatos cristianos
y buah, aparece Pelayo haciendo mortales, acabando con 10 personas en un movimiento. Al final es Santiago todo muy Matamoros, que aparece exacto. también, y aparece también luego en México. Aparece un santo ahí que se le aparece de la nada a Siempre caballo. tienen este milagro las crónicas cristianas, que es que siempre se les aparece una virgen. Exacto, siempre aparece alguien, ¿sabes? En una batalla clave. Exacto, y así se cuenta. Por ejemplo, tú te lees los musulmanes y te dicen, va, son 5 gatos que no querían pagar impuestos tirando piedras arriba de una montaña y nos hemos dado la vuelta porque no merece la pena. ¿sabes? De hecho, tenía un profesor que me decía, bueno, él era muy claro. Y obviamente yo sería un poco crítico con esta opinión, pero decía, eso de la Reconquista, dice, eso es un mito. Dice, los musulmanes llegaron ahí después de chupar desierto, les pones en Galicia, en todos estos sitios que llueve, y abandonaron esas tierras. Y muchas de esas tierras estaban abandonadas, ¿sabes? Entonces yo no sé hasta qué punto... Hasta qué punto. Y también los cronistas, o sea, a nivel crítico histórico, las crónicas cristianas y las crónicas musulmanas no eran de comparar. O sea, los historiadores musulmanes o del bando musulmán y los historiadores del bando cristiano, y ya no es por ser musulmán, pero estamos hablando de que algunos del bando musulmán, obviamente por tener la superioridad económica, eran instruidos solamente en este arte. De hacer historias, sabían leer, sabían escribir, sabían todo este tipo de cosas y estaban educados en la corte. Y luego, un libro muy interesante que desarrolla este punto, que luego a lo mejor lo dejo en los comentarios porque ahora mismo no me acuerdo. Creo que es el libro de Al-Ándalus, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Pero ahí luego tienes las crónicas cristianas, que en muchos casos eran los monjes, las pocas personas que sabían escribir, que escribe algo por aquí, algo por ahí, y no tienen tanto rigor a nivel crítico e histórico. Obviamente, como has dicho, o sea, las dos partes son subjetivas o tienen ese grado de subjetividad que tiene cualquier ciencia social. Pero sí que por eso yo soy bastante escéptico con todo el tema de la conquista y la llamada reconquista. Porque ¿desde qué fuentes tratamos? Que es lo que ¿Y cuándo se mencionabas. empieza a hablar de la reconquista realmente? O sea, ¿en qué momento se empieza a hablar de la reconquista? Eso se ha hablado desde el 1492, se empieza a hablar desde el 711 de que va a haber una reconquista. ¿O cuándo surge este término como movimiento nacional, por así decirlo, casi de identidad de España? Al final, como concepto, tú puedes decir reconquista, pero tiene un concepto amplio, ¿sabes? Por ejemplo, el primero que creo que fue en el 754 y fue también Alfonso III, pero como una forma de ser superior a los demás estados que se estaban formando cristianos. Por ejemplo, estaba el condado catalanes, el reino de Pamplona, el reino astur-leonés de Castilla, como decir, yo soy como el heredero de los que había antes. Pero, por ejemplo, la región que abordamos actualmente, porque hablamos de España y parece que todo era lo mismo. Pero el norte, por ejemplo, los vascones, cántabros, estaban en contra del reino visigodo. Cuando llega Tarek Judiyet, ¿qué estaba pasando? Don Rodrigo estaba enfrentándose a los vascones, porque siempre querían estar aislados, no se sentían como parte del reino visigodo. Entonces realmente es curioso porque la reconquista, supuesta reconquista, se hace desde un área que nunca estuvo integrado dentro del reino visigodo, que es algo que se dice, vale, el reino visigodo estamos intentando restaurar lo que había antes, vale, pero es que lo están restaurando no eran parte del reino visigodo, eran pueblos bastante aislados que siempre estuvieron aparte, fueron los cántabros, los asturios y los vascones, incluso a día de hoy los vascones y tal, siempre están como con ese tema. Pero, por ejemplo, cuando hablas de reconquista hay que ver el concepto. Reconquistar es algo que tú has conquistado. Por ejemplo, no puedes hablar de la gran parte de reconquista de España. ¿Por qué? Madrid era un campo, fue fundado por musulmanes. Almería fue fundada por musulmanes. Murcia, Algeciras, Cuenca, la realidad que se construyó era muy distinta a la que había antes. Tú no puedes reconquistar algo que no había. Tú no puedes reconquistar la ciudad de Madrid, por ejemplo, porque no existía, no había nada. Ni Almería y tal. Es como una realidad distinta. Y luego, por ejemplo, la gente que estaba realmente en Al-Ándalus, en el 709, ¿qué pasa? Son visigodos y en el 712 son algo totalmente distinto, son andalusíes que no, son la misma persona. Simplemente lo que cambió fue la religión y en varias personas. Por ejemplo, no sé si conocéis el típico meme de padre de familia que está como un cartucho que aparece en diferentes colores para reconocer si puedes entrar o no. Y se han puesto una serie de términos que al final había andalusíes, musulmanes y cristianos, pero tienes que si muladíes, que si moros, que si mozárabes, que si andalusíes, hay como una cantidad de términos para ver cómo, vale, este puede entrar como español o no puede entrar como español, como que se inventan términos para intentar diferenciarlos porque hay como una especie de complejo de decir, vale, eran las mismas personas hispanas pero que dejaron de ser cristianos y se volvieron musulmanes, simplemente cambió eso. Entonces tú no puedes restaurar algo que ya existía, porque
es como que muchas veces se piensa que la conquista fue una serie de bereberes y árabes de no sé dónde que vinieron, ¿no? Con intento de extranjerizar siempre al Andalus. No, no, el Andalus fue algo propio vuestro, que simplemente pasasteis de ser cristianos a musulmanes, no hubo ningún cambio más. Entonces siempre está como ese complejo. Si tú te crees la historia alternativa de que al Andalus fue llena de árabes, bereberes, tal y cual, ahí ya tú, pero al final lo único que cambió fue la religión, porque las mismas personas que estaban ahí se mantuvieron con la misma cultura, la misma forma de ser, etnia, todo. Lo único que cambió fue la religión, que por el contexto actual, pues siempre al final parece que si es musulmán, pues eres peor o eres más denigrado, pues estás más atrasado, demás. ¿Dirías que la mayoría de la península, o bueno, la mayoría de lo que era el territorio del Andalus, se convirtió al Islam? Fue algo gradual. Por ejemplo, como decíamos siempre, la gente del libro al final tiene ese respeto. Fue algo gradual. Al final, cuando avanzamos en el tiempo, efectivamente, cada vez se convirtieron más gente al Islam. No solo al Islam, sino la arabización. Por ejemplo, en las iglesias, es curioso porque en Toledo hay, por ejemplo, una iglesia, creo que la de Cristo de Luz o algo así. Sí, Que la mezquita Cristo de Luz. Exacto, esa mezquita, por ejemplo, cuando llegaron los cristianos, no quitaron nada de Allahu Akbar o Alhamdulillah o tal y cual, porque eran palabras que también les representaban, aunque estaba en árabe, aunque era un contexto islámico, eran lo mismo, ¿sabes? A ellos creen que solo hay un Dios, creen tal, y lo dejaron tal y cual. Esto da a entender realmente que sean cristianos o sean musulmanes, imperaba ese monoteísmo realmente, que es lo que junta ambas religiones.